Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro segundo de Samuel. Hoy queremos reflexionar el capítulo 15, versículo 21. Pero Itaí respondió al rey: por la vida del Señor y por la vida de mi señor el rey, que donde quiera que esté mi señor el rey, yo sea para muerte o para vida, allí estará también tu siervo. Queridos amigos, continúa esta profundización, ¿verdad?, del diálogo entre Itaí y David. Por una parte, David, cuando pasa revista a los 600 hombres que lo acompañaban, encuentra a Itaí, un guer, un forastero. A David y botalla, él a bebe y ahora otro exilio más o como oina, porque él viene también de Gad, ¿verdad?, con toda su familia, en fin. Son elementos muy interesantes que están demostrando la humanidad de David. Una de las características esenciales y fundamentales que encontramos en la personalidad de David es su humanidad. Primer libro de Samuel, la mañana, imagina todo el seguimiento del capítulo 16 que tenemos, el primer libro de Samuel, donde ya Yuhube David, pero con mucha humanidad, mucha sencillez, mucha capacidad de escucha, nada de ira y nada de comenzar a actuar de mala manera, no, todo lo contrario. O defende paitea lleva ya por la icatumía y la icatujabe vea lleva. Hay por ahí algunas escenas un poquitito más duras, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 25, ¿se acuerdan? Ahí tenemos con Nabal, era una situación un poco más difícil, en fin. Pero normalmente David perdona la vida. Coabe ahí, entonces le está dando una respuesta decisiva aquí, pero es Itaí el que le está diciendo ahora a David, ante la respuesta de David, y que le dice, y te jonten deroga, vean ni ayude, a ella pueda pite, tengo guerra oína, ayudita, a ver, sufrir en día. No, por favor, no quiero que sufras más de todo lo que ya pudiste haber sufrido, dejando tu tierra, tu patria, y trayendo aquí a tu familia para insertarte. Y entonces, la respuesta decisiva de Itaí transforma la escena en una proclamación de fidelidad radical. Fidelidad radical. Upea la bella caseaña de el autor sagrado. Y para eso se utiliza el Jai, ¿verdad? Vida, Jai Adonai. Vive el Señor. Jai Adonai. El Jai, queridos amigos, quiere decir vida, vida. Vea cuña urra y shaguajina. Viva el Señor, ¿verdad? Es la vida de Dios. Y entonces es una fórmula solemne también de juramento que utilizaban los hebreos. Y este juramento que invoca siempre la presencia de Dios como garantía. Por Dios, ya oí coñan de ahí, por Dios. Ay, Yahvé o lo que sea, ¿verdad? Y esta es la garantía que aparece en esa palabra, el Jai, ¿verdad? Vida, Jai, que expresa la totalidad de la existencia. Pero la existencia nuestra, pero inserta en Dios. Esto hasta casi, ¿verdad? Yo quisiera entrar simplemente en un poco de filosofía también, el famoso panteísmo casi, ¿verdad? Como el panteísmo, que considera todo como Dios, ¿verdad? El Jai es la presencia de la totalidad de la vida de Dios que nos envuelve a nosotros. Baruch Spinoza después también, este judío, que después se hizo cristiano, veo el judaísmo, a Pesha y Baruch Spinoza, dentro de su vida filosófica e interesante, él, por ejemplo, va a hablar de una degradación incluso, ¿verdad?, de la divinidad. En fin, son elementos muy interesantes, o grados o categorías de manifestación de Dios, le llama él, ¿verdad?, que después tiene su influencia dentro de la teología cristiana también. Eso es evidente. Bueno, aquí tenemos otra palabra clave que es el Ebed, siervo. Indica una relación de pertenencia y entrega. Ebed, siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Del Ebed, que quiere decir el servicio, el esclavo, pero no el esclavo tembiguay. Anígena porque la Biblia ve la tembiguay, anda ya hipotayete hoy, ando hipotayete hoy, la tembiguay. Siempre es una relación de pertenencia y entrega. Itaí no solo declara lealtad política, sino que sobre todo una adhesión existencial por la vida del Señor. Por la vida, porque el otro le está diciendo, te jonten de hoga. No, por la vida del Señor, es decir,
me siento dentro de esta comunidad en donde Dios es el que mueve nuestras voluntades, nuestros deseos. Queridos amigos, la ñandela pecha mayema, la yayapono, todas nuestras obras y nuestros trabajos. Si yo soy presidente de la República, si yo soy ministro, si yo soy sacerdote, si yo soy obispo, si soy un papá de familia, soy una mamá, soy un hijo, por la vida del Señor, es decir, sentirse dentro de esta comunidad, por la vida. Hey, por mi bolsillo, por mi grupito, por la vida del Señor. ¡Jai Adonai! ¡Jai Adonai! ¡Qué espectacular! Cuando con a la ñandeña en Duana, lleva allá po, pero ni la ya se puede ir para ella y la ¡Jai Adonai! Veía poco cualquier cosa. Entonces, esto quiere decir un meterse, revela la profundidad del compromiso. Profundidad del compromiso. Se me comprometer como verdadero papá. Se me comprometer como verdadero sacerdote. Se me comprometer como verdadero catequista. Se me comprometer como verdadero presidente del Congreso o de la República o del Ministerio. Bien, sabe. Añe comprometer, te digo, por mi bolsillo, por mi grupito, por mis amigos, por los fulanos, que le tengo que poner aquí, allá, nada, de carpeta o grupama así, vamos a andar mía, me da planillero, por la vida de ellos. No, queridos amigos, nada, y poner, no sé qué más claro que esto, no sé qué es lo que podemos decir. Che, por lo menos, da de coger más vocabulario. Che, da de coger más vocabulario la ñantende mi jangua, eva las isea ñande la palabra de Dios. Ñande nada el estilo protestante, nada el estilo secta. Ay, ¿por qué dice aquello? Esto quiere decir una cosa bien concreta de un compromiso real del hombre para con Dios. Trasciende, por lo tanto, al ámbito de nuestra convivencia. Por eso es la encarnación, la humanidad del Dios que entra y se manifiesta y por lo tanto se convierte en una fidelidad total y absoluta en la relación de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Pero Itaí respondió al rey, por la vida del Señor Jai Adonai, y por la vida de mi Señor el Rey, que donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí estará también tu siervo. Queridos amigos, de un contexto histórico, lo que nosotros encontramos es que esta declaración, el Jai Adonai, y lo que está diciendo Itaí para David, tiene un peso significativo. Proviene de un extranjero recién integrado, ¿verdad?, al entorno de David. Y el término hebreo aquí dice, de mi rey, le dice el Melech, reafirma la autoridad. Y con eso está diciendo, reafirma la autoridad legítima de David. Porque el otro le está queriendo usurpar a el autor sagrado a través de un ger, a través de un extranjero. Sin embargo, le está reafirmando a ellos, no, de la autoridad y nada. De la autoridad, vea. Y luego, la palabra mavet, muerte, quiere decir mavet, y el jaim, vida, representan, por lo tanto, los extremos de la experiencia humana. Hacia dos momentos. Caminamos hacia la vida o caminamos hacia la muerte. Mavet, muerte. Jaim. Entonces esto quiere decir vida. Y por lo tanto esta experiencia humana, en todo contexto de nuestra vida y sobre todo en el Oriente Medio también, los juramentos de fidelidad eran fundamentales para consolidar alianzas. Aquí hay una alianza. Quiere decir que él está consolidando una alianza, un berit, está consolidando una relación estrecha. Aquí no hay nada que pueda movernos a nosotros desde nuestros principios profundos y verdaderos. Y entonces, esto raramente alcanza un nivel de entrega total, todo lo que significa el
la alianza como tal, ¿verdad? El berit simplemente. Pero, atención, ahora la declaración que está haciendo Itaí en este caso no es solamente una cuestión entonces del berit, de una alianza política, porque el berit también es muy profunda, pero es un sello más bien de una alianza política, de entrega, pero una entrega política. Aquí el Jai Adonai va mucho más allá, queridos amigos, va mucho más allá. Es una relación personal que muestra lealtad y que supera incluso las expectativas culturales, simplemente del aspecto humano. Va mucho más allá. ¿Por qué? Y porque se fundamenta y se centra en la verdad absoluta, donde uno reconoce y que dice, yo ya voy a ir a mi alianza, mi berit humano, esa alianza, esa palabrita berit que me relaciona con mi política humana, sin embargo, con el Jai Adonai, va mucho más allá. Es la profundidad total que va más allá de las expectativas culturales humanas. Por otra parte, queridos amigos, el contexto cultural antropológico que nosotros encontramos, desde una perspectiva bien humana, bien antropológica, este versículo revela la naturaleza de la fidelidad como una decisión radical que le compromete a él toda su existencia. Aquí hay por la vida de. Entonces, en este sentido, de Dios, de Yahvé, de Adonai, entonces nosotros estamos viendo una decisión radical. Yahvé entonces en la mañana es simplemente un berit, porque el otro le estaba jugando, David, le estaba jugando y le estaba diciendo, tu compromiso es simplemente un compromiso, sentiste libre. La decisión es tuya, te doy yapó de tu vida, no venga detrás de mí, humanamente hablando. Pero aquí él da un salto radical y dice, no, no es simplemente por el aspecto humano de nuestra alianza y nuestra relación, David, sino que una relación mucho más profunda que viene desde Dios. El valor de Dios, la fidelidad que mueve mi corazón es la fidelidad del amor profundo que yo le tengo a Dios y por eso es una fidelidad que te debo a ti, pero que viene desde lo alto. Queridos amigos, esto quiere decir que para salir de la corrupción y para hacer bien las cosas en nuestro país y salir adelante, si no hay Dios en tu corazón, vas a seguir robando, vas a seguir sobrefacturando, vas a seguir buscando tus amiguitos a quien le vamos a hacer ganar la licitación. Siempre son los mismos, siempre son lo eso, ¿verdad? Siempre. Bebe amo. Ñandé, o yo socio. A ver, ñandé. Entonces, queridos amigos, eso quiere decir que Daipori la Jai Adonai, Daipori te oí, bebé. En todo caso, Jai paite mañana de beber, veamos, Iro paite mañana de beber. Entonces, quiere decir que aquí hay corazón, ¿verdad? Hay corazón serio, porque amo, porque quiero a mi nación. Indica interioridad, de donde brota esta decisión. Interioridad, ¿desde dónde brota la decisión? Si no hay interioridad y si no hay profundidad seria sobre lo que estamos haciendo, entonces nuestra profundidad son en los números. Ay, trajimos esto, trajimos aquello, vino tanto, hay tantos puestos de trabajo, hay esto, como si fuese. Si verdaderamente nosotros hiciésemos bien las cosas, entonces hace mucho que todos estos detalles, queridos amigos, ni hace falta que yo esté diciendo que le di un puestito de trabajo. No, porque todos tendríamos que tenerlo, ¿entienden? ¿Para qué hacer tanto marketing? Si conseguiste 3 o 4 o 5 puestos de trabajo. Está muy bien, pero esa es luego la obligación de la comunidad luego, no es de un fulano que tiene que venir y decir yo me estoy jactando porque trajimos no sé qué cosa y puesto de trabajo. ¿Entiendes? No habría falta, no haría falta. Bueno, aquí, queridos amigos, por lo tanto, hay la otra palabra famosa, el nefesh, que implica una totalidad de que nosotros nos implicamos con aquello que nosotros decimos que queremos hacer, con mi función. Yo me implico en mi misión y en mi vocación sacerdotal, eso quiere decir. Yo me implico, yo entro, yo hago. No soy un títere, no es que voy a hacer lo que otros me digan o como yo tengo que hacer. Yo voy a tener sí todo un equipo que me van a ayudar, pero para llevar adelante ese proyecto, eso sí.
Tampoco quiere decir aquí, Shaya Podala, Shaya Posea, porque Shaya Cuapa hoy, no. Todo junto, queridos amigos. Por lo tanto, aquí hay un vínculo que se establece. Incluso aquí hay un extranjero que se compromete de esta manera. Y esto nos muestra que se rompe todas las barreras de identidad y de pertenencia. Porque cuando hay amor al prójimo, cuando hay amor a las personas, cuando hay amor a la comunidad, no hay barrera, queridos amigos. Upea ya es sin credo, sin partido político, sin religión, ya es ñande, ¿verdad? Sin banderías, etc. Ñande siempre ya es. Y en realidad así tendría que ser, ¿verdad? O sea, la propuesta de un partido, la propuesta de un grupo social, es simplemente para indicar y decir, este es el camino como nosotros proponemos que tenemos que llegar al objetivo donde, al final de cuentas, todos queremos llegar al mismo objetivo. Es decir, en todo caso, los partidos y los grupos políticos tienen que ser simplemente estrategias para llegar siempre al mismo objetivo. Todos vamos a llegar al mismo objetivo. Vean algo, ¿no? Todo es para que el hombre se sienta liberado, capaz, libre, realizado, planificado. Eso se llama historia de salvación. Eso se llama construcción del reino de Dios. Y por lo tanto aquí entra, queridos amigos, tu emoción, entra tu voluntad y entra tu acción. Emoción, voluntad y acción. Esos tres elementos tienen que entrar. O si no, dañamos ahí la ñan de objetivo. ¿Ve? Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro, el segundo libro de Samuel. Recuerden que el libro de Samuel, como los otros, Josué, Samuel, Ruth también entra dentro del libro de los jueces y al final Ruth como libro histórico. Y luego ya tenemos Reyes y tenemos también, son los cuatro, ¿verdad? Samuel, Reyes, y por otra parte, Josué y Jueces. Entonces, estos son los más conocidos, ¿verdad? Pero que es importante que sepamos lo que nosotros estamos estudiando aquí. Entra dentro de los libros históricos, llamados así, y son libros políticos. Esta partecita, que es el 15-21, el versículo dice, pero Itaí respondió al rey, por la vida del rey, Jai Adonai, y por la vida de mi señor el rey, Melech, que donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí estará también tu siervo, tu servidor, compromiso, totalmente, queridos amigos. Dentro de las palabras clave, en primer lugar, el Jaim, Jaim, quiere decir vida. Y entonces, este término expresa la vida en su plenitud. No es una vida simplemente biológica, mi vida biológica, sino que mi vida en plenitud existencial, lo que yo soy. Peshei potamo, otobalao, por la vida, por mi vida. Yo puedo decir también por mi sacerdocio. Vos podés decir por mi presidencia. Vos podés decir por mi ministerio, ¿verdad? Es una forma. O sea, vos te haces parte, por mi ministerio sacerdotal, por mi paternidad, ¿entiendes? Eso quiere decir, querido, Jaim, es tu vida. Te hace entrar dentro de la plenitud de tu vida. Y así entonces se indica que Itaí pone toda su vida al servicio del rey. Se añeme en baiteta. Se ave ayapota la ikatumia y hacienda pitamo algo avejina lleva viroreina. Porque se añanduja se y cuamba epaiseina ese compromiso existencial, compromiso que me ayuda a mí también, por una parte, a realizarme como persona, porque en la medida en que ñande ñañeme, eupebe coñande ya realizae, da más alegría dar que recibir, ya ñande ya lleva. A veces es esa alegría de vivir, de sentir, de pensar, de encontrarnos plenamente, ¿verdad?, en el Señor. Y por lo tanto, de un aspecto exegético,
revela que la fidelidad verdadera implica una entrega total, sin reservas, queridos amigos. A ver, ¿qué paitea? Ñañeme en baiteana. Y esa es la palabra Haim, vida, plenitud, existencia. Digo entonces, sí, Sharamo, por la vida de mis hijos, ereo india, lleva. O si no, al mismo tiempo, voy a decir, por mi propia maternidad. Si yo digo por mi propia maternidad, va el achea eina. Ape shemen bejawereje. Va eresela hoy cosese huila sirae. Va ere. Por una desgracia, hoy cóntese ahí sin querer, digo. No. Y aunque uno por ahí ya es su bebé, ya por desgracia, y con su huila sin embargo, después, queridos amigos, el Haim quiere decir por la misma vida, esa madre que ama a su hijo y que se entrega. Y así también la paternidad, ¿verdad? Que ama a su hijo y por eso se entrega. Oye, me lleva. Oye, poleica tu mía. De una o de otra manera, cada uno dentro de sus condiciones, queridos amigos. Pero lo esencial es aquí esa fidelidad que implica entrega. Y por otra parte, otra palabra clave es Ebed, siervo, que hemos reflexionado tantas veces dentro de estos textos, porque el Ebed no es un subordinado de Jimón, no es un esclavo simplemente, sino que se vincula profundamente con su Señor, se vincula profundamente con esa persona, ¿verdad?, que está allí a su lado. Esa persona con quien uno trabaja, una persona con quien uno camina. Entonces estoy muy vinculado. Yaiké virebe, lleva, Yaikua amaba, vea. Profundización, queridos amigos, y profundidad de relación. Tenemos que profundizar siempre ese camino de relación. Y entonces, exegéticamente, aquí representa una relación también de lealtad que va mucho más allá de la obligación, va mucho más allá. Yo no me siento obligado no me siento obligado, sino que yo lo hago porque siento esa gran lealtad que está dentro de mi corazón. Ape añandú lleva ape sepu aite la añandújina, ape añandú ahuerepe, o sea, ape señi awi. Entonces, todo lo que es obligación, simplemente obligación, o puitaja ñamo enda, ñamo qué. Y ahora se convierte en una opción libre y total. Esta es la opción más importante y es la opción que a nosotros nos ayuda, queridos amigos, para que demos los pasos excepcionales, ¿verdad? Porque si hay una opción libre, la shaya poina porque se añandúa lleva. Es el Ebed. Yo me siento Ebed. Yo una vez veo, ¿verdad?, así algunas personas que realmente, queridos amigos, son muy serviciales. Y vos te das cuenta también cuando la persona es servicial guapo, o servicial estende. Y andego en el fondo entero etea. Ya de cola sexto sentido. Ñañandúa ya es shaina ba shaguaba ina ve. Jaime tirei oñemo muñequita. Vaya diente colgate oye mira. Esa calle. No. Y andego de cierta manera pues ya es ñande pire penerina. Ñande pire peneri porque enseguida ñañandupá ya es chapaina. Pero vaya guapaina. Pero vaya guatembirecoina. Pero vaya amigo, etcétera, etcétera. Ese político ahí no vea. Así es que, querido hermano, es importante, vea. Tiene que ser una opción libre, pero tiene que ser esa opción libre que me hace entregar plenamente al otro. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, versículo 21. El versículo 21 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel, pero Itaí respondió al rey, por la vida del Señor Haim Adonai, y por la vida del Señor mi rey, Melech, que donde quiera que esté mi señor, el rey, ya sea para muerte o para vida,
muerte, Mavet, o para vida, Jaim, de nuevo, allí estará también tu siervo. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este estudio bíblico del día de hoy, este versículo? En primer lugar, que la fidelidad auténtica implica un compromiso total, incluso en la adversidad. Compromiso total, incluso en la adversidad. A veces ya me compromete tantas veces porque es mi amigo, porque es mi partido, porque es mi grupo, porque ese me colaboró, porque así somos. Y nosotros no somos, queridos amigos, o no tendríamos que ser sectarios, no tendrían que existir las sectas. Y lastimosamente, ya no, en la secta quiere decir que tenemos una mente enferma, enfermiza. No entendemos lo que es comunidad y no entendemos lo que es la propuesta verdaderamente de Dios. No entendí la propuesta del Evangelio, la buena noticia. La buena noticia, queridos amigos, solamente se realiza en la unidad. Pero la unidad, justamente por eso es unidad, no es uniformidad. Unidad quiere decir, queridos amigos, que todo el organismo está regido por un cerebro, ¿verdad? Pero ese cerebro, queridos amigos, no quiere decir el pensamiento, que esto, que aquello, sino que en la Biblia el cerebro es denominado, queridos amigos, el famoso tendotá, el líder. Vean la cerebro de la comunidad, es decir, una organización. AP tendotá era monarquía. Monarquía es uno de los elementos fundamentales dentro de las promesas, ¿verdad?, que encontramos en el Antiguo Testamento, nuestro camino de historia de salvación. Entonces la fidelidad auténtica implica un compromiso total de la comunidad hacia la unidad, donde siempre existe alguien que va a liderar. Nosotros en una organización después le llamamos el papa, le llamamos el obispo, le llamamos papá, le llamamos mamá, le llamamos director de una escuela, le llamamos maestra, todo. Interpretarlo de una o de otra manera, hoy coñan de irla a Kawasu. Siempre, todos tenemos alguna responsabilidad de Akawasu, de la tendotay. Por lo tanto, una segunda enseñanza es que la verdadera lealtad no depende de las circunstancias favorables. Ay. Yo soy tu amigo porque vos me ayudas. Yo soy tu amigo porque vos me das un puestito de trabajo. Yo soy tu amigo porque vos sos mi correlí. Yo soy tu amigo porque vos me diste y me hiciste asesor ahí de Itaipú o de no sé dónde. No gente irán de soquete, ya como ella, a motor de irán de canilla, irán de chorro, ya como ella de pochicabe a contra. Y así, querido hermano, lastimosamente, vean, fidelidad auténtica. Porque esa fidelidad auténtica implica un compromiso total, incluso en la adversidad. Es muy fácil decir estamos en una economía de guerra. Un botel a chorro a todo lo demás. La imporía jugar un botel a chorro. No hay por ahí pojando, porque economía de guerra. De allí por allá. Yo, haciendo que mamá, y cree más dinero en tu bolsillo y no sé, no haga esto. No. Apenas una meme. ¿Cuánto meme va a llevar? Quiere hacer esto, quiere tener más plata en tu bolsillo y no coma pan, y no aniega hasta ver. Estamos todos locos, ¿verdad? Estamos todos locos de Víctor Benítez. Y bueno, entonces, circunstancias, queridos amigos. Nosotros somos circunstanciales, porque nuestro tiempo de vida, queridos hermanos, es limitado. Llega a un cierto tiempo, ya como a 60 años y no con Ambugla y coheta. ¿Entienden? Circunstancias. Así que ñandeña mañana, vea ya echana. Va ella ya poña y nada, va ella ya poña y nada, ¿verdad? Y más todavía, recuérdense, porque el Señor nos va a pedir mayor responsabilidad y nos va a pedir ahí, con las manos abiertas ya de nada. Va la vuelvan de pobre. Plata de mondada, pues. Plata de corrupción, va la vuelvan de pobre. Esa camisa y taña, pues milan de pobre. Algunos hasta ahí se van a llegar, pecha, yo puedo ir a ver y pondo abrirse. De tantas caños, de tanto que han robado. Entonces, querido hermano, ya pues que ya de poco han ahí ya esa. Allá ya porque la hay por la mía, ya después de tiempo y no.
Por lo menos lo que estamos escuchando todavía y estamos reflexionando, ¿verdad? De la palabra de Dios. Hay una tercera enseñanza que la Biblia hoy nos deja, ¿verdad? Los extranjeros, dice, los ger, pueden ser ejemplo de fe y entrega profunda. Yo le había comentado, ¿verdad? Un sacerdote, ¿verdad? Que estaba por el Chaco, interesantísimo. A un mi peón, un mi sensible ahí, copa y comene, ojalá jueste veñan de yarabe. Oye, ya, no las estaban jugando, ya de porque te ve un bapo. Y andé por ahí a jugar tira. Oye, ya las estaban, porque era un europeo que venía y que él dice, ¿cómo es que este tipo dejó todo, todas sus comodidades, sus riquezas? Renunció a todo, venían de porque te va a de aquí para allá, motoario correr por todo el Chaco, sin camino, sin agua, 10.000 cosas. Hoy por una vez, mi shimi por una vez, ya es chupeta, hay cosas ahí la sumambata, un año para ir a correr las Chácoras, un año. De Fuerte Olimpo, Bahía Negra, hasta Pinasco. Toda esa jurisdicción pues de los salesianos, ¿verdad? Hay cosas, pero hay cosas, correr de aquí para allá con los jóvenes, con los indígenas, cuando eso estaba todavía la firma, casados, apenas. En fin. Y este extranjero dice, Ger, parece que nos puede dar un ejemplo lindo de fe, de entrega profunda. Oye, entregado, oye, es una renuncia, ¿verdad? Entonces no es egoísmo. Ya renunció, luego a de las cosas, ¿verdad? Ya fue renuncia. Que sí, ya entendió lo que significa la generosidad. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la decisión del corazón define el rumbo de la vida, la decisión del corazón. Lo que nosotros decidimos después de nuestro corazón, en nuestra vida, es lo que va a decidir tu forma de ser. Si vos en tu corazón decidiste ser un corrupto, un ladrón, y aprovecharte cuanto más rápido, tu decisión es maquiavélica, ¿entendiste? Maquiavelo fue el que decía, lo que interesa es el fin y no el medio. Yo puedo utilizar todos los medios que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso dice, el corazón es lo que verdaderamente define el rumbo de tu vida. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que seguir a Dios implica estar dispuesto a acompañarlo en toda situación. Derek Oseañe Tetela Cristiano ya Ramo. Te quiero ver. Pues tenés que estar entonces dispuesto a acompañarlo en toda situación. Toda situación, queridos amigos, que te va a llevar para hacer ese camino que necesitamos hacer, ¿verdad? Esta es la situación verdadera. Así que si yo que fuera ya un barete migue, ya va a pogue, ya guataque oñandi de pa lleva, y sobre todo mirando y profundizando esa gracia de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos y que depende de nosotros hacer el bien. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.